Buenas tardes, señores. Se nos terminó el mes de febrero, jueves 28 de febrero. Y este día hablaremos de un tema interesante para todas aquellas personas que practican deporte y en general para todo el mundo, porque acá no estamos exentos de podernos hacer una luxación en el hombro. Veamos la cápsula y luego les cuento quiénes me acompañan ahora. El hombro es una articulación constituida por la clavícula, la escápula y el húmero, aunque es este último hueso el que se inserta en una cavidad denominada glenoides o glena. Es la articulación con mayor capacidad de movimiento que existe en el ser humano, gracias a los numerosos músculos que lo rodean. La luxación de hombro es una lesión que se da con cierta frecuencia en la práctica deportiva y se produce cuando la cabeza del húmero se sale del glenoides, ocasionando un intenso dolor que impide mover el brazo. Por lo general, suele producirse por un fuerte choque o golpe sobre el mismo, que lleva a un movimiento forzado de la articulación que supera sus límites de movimiento. Cuando se produce en jóvenes de edades inferiores a los 20 años, existe un 80% de posibilidades que se sufra una segunda luxación, aunque esta probabilidad se reduce significativamente según aumenta la edad, pues en personas mayores de 40 años esta es inferior a un 20%. Dado el intenso dolor que produce la luxación de hombro, requiere una atención médica inmediata con el fin de colocar nuevamente la cabeza del húmero en el hombro, lo que precisa maniobras mecánicas concretas que solo deben realizar un médico, un fisioterapeuta o un personal sanitario capacitado. Muchas personas han sufrido alguna vez un problema de luxación de hombro y no saben qué hacer al presentarse este problema. Por eso, ahora nuestros especialistas abordarán el tema para darte los mejores consejos. Muy bien, ¿quiénes nos acompañan este día? Bueno, ya dijimos, la luxación de hombro puede ocurrir ya sea en personas deportistas o en personas que realmente tienen algún accidente, vamos a hablar más de ello. Pero por medicina deportiva nos acompaña este día el doctor Juan Carlos Vargas. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Muchas gracias, yo siempre alegre de ser invitado y ahora que me invita a echar el hombro, pues estoy aquí. Muy bien, me encanta que siempre esté dispuesto a echarnos el hombro, ¿eh? Bueno, y otro que viene siempre a echarnos el hombro, literalmente, viene acá el doctor Rafael Olivares, nuestro querido ortopeda. ¿Cómo estás, Pito? Muchas gracias por la invitación. La verdad es que el tema del hombro es uno de los que más me apasiona por problemas, experiencias personales, y es que una de mis especialidades también es el hombro. Entonces el tema de luxación es de los que más me gusta, así que gracias por la invitación. Mira, de verdad que es un gusto para nosotros tenerte y me encanta esta anécdota que nos estás contando, porque realmente la experiencia, el doctor Olivares escogió al final ortopedia porque él fue víctima. Paciente, sí. Fue víctima de múltiples luxaciones en el hombro, precisamente. Cliente frecuente. Cliente frecuente. ¿Tenías tarjeta ya? Sí, ya tenía tarjeta con el ortopeda. Qué tremendo, definitivamente. Ajá. ¿Qué te parece si hablamos un poquito del mecanismo de cómo funciona el hombro, sus diferentes arcos de movimiento, que lo vimos un poquito en la cápsula, pero los podemos explicar más en español para que la gente entienda realmente lo increíble que es cuando un hombro se lastima? Claro, con gusto. La situación con el hombro es que por ser una articulación tan móvil, a mí me gusta compararla como con lo más práctico, una pailita con una naranja, ¿verdad? Entonces los movimientos son tan fáciles de hacer, es una articulación tan móvil, pero también por esa movilidad es súper inestable, así como una pailita con una naranja, que más o menos le hacemos así y se sale, ¿verdad? Se puede salir de la paila. Por eso es que es importante hablar de los mecanismos que tenemos para que no solo sea la naranjita en la paila, pues, y eso involucra la parte tanto terapéutica, tanto preventiva como quirúrgica del manejo de las luxaciones. Pues sí, son súper comunes, es la luxación más común de todas,
y les pasa, como ya bien usted dijo, doctora, en pacientes no deportistas, en pacientes deportistas, con golpes pequeños y con golpes grandes. O sea, es increíble la cantidad de golpes o traumas pequeños que causan esta luxación. A ver, hablemos un poquito de qué tipo de golpes podrían en un momento dado ocasionar una luxación en el hombro en una persona no deportista. Digamos que la posición más inestable del hombro es la que llamamos rotación externa y extensión, o sea, esta parte de aquí. Entonces, si pensamos en no deportistas, dormido en esta posición, una caída con el brazo extendido, ¿verdad? Jaloneos ir en el bus agarrado. Ir en el bus agarrado en esta bus, posición, exacto. y un frenón, o sea, ese tipo de cosas son las que en el día a día nos pueden causar esta levantar, luxación. bueno, y levantar los brazos para bajar una caja de algún lugar más alto, eso podría ocasionar una luxación, aunque el Sí, movimiento es contrario, claro, porque te empuje, sí. ¿verdad? Lo que pasa es que también involucra no solamente la posición, sino que el estímulo para que salga, o sea, es decir, que tiene que ver, como hablamos del bus, el pequeño frenón que puede existir, o dormidos, un movimiento, un espasmo nos puede causar esa luxación, pero usualmente requiere un estímulo de fuerza para que se luxe el hombro. Ahora bien, ¿existen algunos factores de riesgo en algún tipo de personas que te hagan como más susceptible a que tu hombro se luxe que otras? Porque todo el mundo puede decir, bueno, yo he dormido toda mi vida con los brazos así, ¿verdad? ¿Y por qué nunca me ha pasado? Gracias a Dios, ¿verdad? Correcto, sí hay factores anatómicos, es decir, que nacimos ya con el platito, la pailita más pequeña o la naranja más grande. Esos son factores anatómicos. También factores que no podemos controlar, como la laxitud de los ligamentos y la debilidad muscular. Es decir, los pacientes mayores que tienen una fuerza muscular menor tienden a necesitar menos golpe para que se zafe. Igual, esas personas que son bastante flexibles tienden a sufrir subluxaciones, o sea, que no se zafa por completo, y luxaciones más comúnmente que el resto de población. Bueno, estas personas que tienen que son hiperlaxas, dijéramos, que son sumamente elásticas, ¿verdad? También esto es una condición, ¿no? La hiperlaxitud. Sí, es un tema de ligamentos, es un tema de que los ligamentos son más flexibles. Y me imagino que, como mencionaste tú, que esta es la articulación la más inestable de todas, esta es la que con mayor facilidad en ellos se luxa por cualquier movimiento. Claro, la mayoría de pacientes que tienen hiperlaxitud casi que ni consultan, porque como son hiperlaxos, muchas de sus articulaciones salen y vuelven a regresar y no consultan bien poco, y lastimosamente también son los que tienen el peor pronóstico en un manejo, digamos, quirúrgico o terapéutico. A ver, ¿por qué? Porque sus elásticos. tejidos son elásticos. Entonces, aunque hagamos un traslape o hagamos diferentes tipos de cirugía, cualquiera que hagamos, dependemos también de la estabilidad de los tejidos. Y si una persona hiperlaxa volverá a tener los tejidos laxos nuevamente y tenderá a luxarse otra vez. A nuevamente luxarse, muy bien. Bueno, ya hablamos de las personas comunes y silvestres que no hacen ejercicio. Ahora mencionemos cuáles son los deportes que con mayor facilidad se pueden luxar el hombro, doctor. Ya medio tenemos la idea al ver la posición en la que se luxa la gente dormida incluso. Pues el hombro, en la estadística que llamamos nosotros en medicina deportiva, lleva la medalla de plata. Después de rodilla. Después de la rodilla, sí. Después de rodilla. Y los deportes donde más comúnmente se ocurre es en el voleibol, en el baloncesto, en el balonmano, en el judo y en la lucha. Judo y lucha. Judo Pregunto, y lucha. En natación, ¿no se luxa el hombro? Sí, tiene razón, también. Y es que el doctor comentó una cosa bien interesante, la hiperlaxitud. Y aquí tenemos que hablar de dos conceptos diferentes y complementarios, la flexibilidad y la elasticidad. Muy bien. Una persona que es hiperlaxa tiene mucha flexibilidad, pero poca elasticidad. Sí, voy a explicar. Por ejemplo, Sí, porque ya nos confundió. un cable de lo que sea es flexible, lo puedo doblar y como sea, ¿no? Ajá. Pero un hule es elástico y también es flexible. Es decir, la elasticidad es la capacidad que tiene un tejido de estirarse y regresar rápidamente. Esa es la elasticidad. Esa es la elasticidad. Entonces, algo que recomendamos mucho en medicina deportiva a los deportistas que tienen hiperlaxitud es el trabajo de fortalecimiento con pesas. Y en el caso del hombro, principalmente es el trapecio y el deltoides el que debe trabajarse. ¿Qué es lo que pasa? Que en todos los deportes los movimientos son amplios. Nadie puede rematar
así. Nadie puede sacar así tampoco, sí, para no el se voleibol. puede. Debe ser amplio. La brazada del nadador es amplia. El movimiento del luchador, del judoka, son amplios. Entonces, cuando una persona empieza a hacer deporte, hay un cierto desarrollo muscular hasta cierto punto. Ahí ya el músculo no se va a engrosar, sino que se va a estirar. Entonces es cuando la pailita, que qué bonito lo explicó, doctor, la pailita es muy chiquita y la naranja se sale fácil, pues diríamos que el fortalecimiento muscular va a hacer como que esa pailita se transforme en guacalito. Ya, para que ¿Ya? no permita salirse. Exacto. Y lo va a hacer el músculo, porque obviamente la articulación no lo puede hacer. Sí, esa la no se va a articulación doblar. no va a cambiar. Va a ser el músculo el que va a mantener pues esa fijeza. Y al decir que la articulación del hombro es la más inestable, la gente se puede asustar, pero no, en realidad es inestable debido a su funcionalidad que tiene. Si la comparamos con su equivalente de la cadera, pues la pierna no se puede mover tan libremente como el hombro. Bueno, sí, tiene razón. Muy bien, bueno, ¿qué les parece si escuchamos a Astrid Ábalos con el avance de TN21 y volvemos con más de la luxación del hombro? Estás viendo Salud TV. Por alguna caída, ¿verdad? Un repalón, uno puede caerse o mala fuerza, o jugando o mal fuerza que uno haga también, ¿verdad? Porque se cae, quizás digo yo, se cae y ahí es donde uno puede golpear, digo yo. Pues por un descuido, ¿verdad? Un descuido, un accidente, ¿verdad? Y también las malas fuerzas, un mal agachón, ¿verdad? Hay mucha gente que se extrema mucho, puede ser mucha carga muy grande, ¿verdad? Por un malo movimiento, digo yo, ¿verdad? Por una caída. Sí, yo he oído que cuando usted se pone una carga muy pesada también se le baja uno el huesito. Por eso dicen que se le ve un brazo más bajo que el otro. Bueno, muy agradecido con todas las personas que siempre responden a nuestros sondeos. Bueno, definitivamente son tantos los mecanismos, un simple golpe, una caída, en la cual usted golpee su hombro o el brazo incluso y todo el cuerpo se le va, pues esa puede ser una de las causas de las cuales le ocasionen una luxación en el hombro. Bueno, vamos a estar hablando, continuemos un poquito hablando sobre los mecanismos de cómo se luxa el hombro, pero también a ver cómo es el síntoma o la molestia, porque muchas veces me imagino que hay una clasificación. Hay leve, hay moderado. ¿Sí? En luxación, pues básicamente es cuando la luxación es cuando se sale la articulación de su lugar completamente y no regresa. Cuando hablamos de esguinces, por ejemplo, es cuando sale la articulación de su lugar y regresa completamente. Y la subluxación es cuando regresa parcialmente. Eso no es una verdadera clasificación, pero son tres diferentes situaciones. No son grados. Son tres enfermedades o patologías diferentes, ¿verdad? La subluxación. Entonces la primera es cuando se sale. El esguince, ¿verdad? Que es simplemente que los ligamentos se elongan o se estiran demasiado. Ajá. La subluxación que queda parcialmente en su lugar y la luxación propiamente dicha, que es cuando sale de su lugar y no regresa sin ninguna maniobra. La zafadura, esa es la zafadura. Bueno, y hay muchas personas que ellos solo ya aprendieron realmente y le piden a la otra persona, mira, jalame el brazo y hacen un movimiento ahí medio raro y logran entrar nuevamente la articulación, ¿verdad? Sí. Eso debe ser bien doloroso. No, claro, el síntoma más característico es el dolor. O sea, si se ponen escalas de dolor, la luxación es más dolorosa que una fractura. La luxación permite menos movimiento que una fractura. Es decir, yo puedo dar con una fractura de hombro y mover un poquito el brazo. Con una luxación la incapacidad para moverlo y la deformidad es mucho más grande y mucho más notable. En el hombro es mucho más notable porque se ve el vacío, se ve el brazo más largo, es bastante obvia No, y definitivamente el paciente no puede ni mover los dedos. Los dedos quizás sí, pero, sí, no, pero el hombro, levantar el brazo no va a poder. No se puede. Y hasta que no regresa a su lugar, no cede el dolor. O sea, es bien característico. Luxación es luxación.
Bueno, se incorpora con nosotros la licenciada Arlen López, fisioterapeuta. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Arlen? Bienvenida. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Aquí estamos. Muchísimas gracias por su tiempo, por acompañarnos. A ver, cuéntenos un poquito, la mayoría de casos que usted tiene de conocimiento, las que ha tenido la oportunidad de tratar por luxación del hombro, han sido que hombres, mujeres, deportistas o no deportistas, adultos mayores. ¿Qué es lo que ha tenido más oportunidad de ver? Fíjese de que la mayoría son deportistas, son personas que hacen ejercicios y que en el momento de la actividad pues sufrieron la luxación. Pero también tengo muchos pacientes que no practican nada de deporte y esto ha sido como de generación en generación, ya saben qué hacer, su mamá lo sufría o su papá lo sufría, entonces ellos nacen con esta hiperlaxitud ligamentaria y pues como usted mencionaba y mencionaban los doctores anteriormente, saben colocar el hombro en su posición y pues tienen una vida relativamente normal. Mira qué interesante, Pito, no sabía que eso se podía de alguna manera heredar, ¿sí? Lo que pasa es que cuando hablamos de la anatomía, los rasgos anatómicos, como lo que hablamos, es siempre el tamaño del aglenoides, que es la paila, la pailita y la cabeza, que es la naranja, puede variar, igual que la nariz, igual que el color de piel, que puede ser heredado, y son factores predisponentes. No significa que porque yo sufrí luxaciones, mis hijos van a sufrir luxaciones. Claro, es una predisposición anatómica, como tener pie plano, como tener ese tipo de cosas, y predisponen, pero siempre se necesita el factor desencadenante, que es la posición o el golpe o el movimiento. Pues. Bueno, a ver, doctor Vargas, en caso de ser un deportista, ¿qué es lo primero que hay que hacer o que no hay que hacer? Y bueno, me imagino cuál el abordaje, en qué consiste, por ejemplo, ustedes que están ahí en medicina deportiva. Bueno, lo primero es consultar un médico. Hay muchos sobadores, pero a veces no funcionan bien. Lo primero es consultar el médico y el médico va a evaluar, y el apoyo de fisioterapia es siempre importante. Y hay casos, pues cuando hay ruptura ya de ligamentos y tendones, pues ya es donde entra el ortopeda a hacer esa reparación. Pero hablamos con el doctor hace un rato que lo importante son dos cosas para la prevención. Un accidente es un accidente, pues puede ocurrir. Sí, no se puede prevenir. Pero en el deporte, digamos, el saque en voleibol hay que repetirlo. En todos los deportes hay que repetir muchísimas veces el mismo gesto para poder dominarlo. Entonces, eso se llama un microtrauma, que está repitiéndose, puede llegar a un desgaste, puede llegar a esa elongación de los ligamentos, y por eso es que se hace necesaria la musculación, el trabajo de musculación. Pero también es muy importante el conocimiento y dominio de la técnica, de la técnica del deporte, y ahí hay que invertir muchísimo tiempo en aprender a hacer la técnica correcta. Hay muchos vicios, o a veces hay situaciones, pues, como el doctor nos contaba, hay una situación un poco difícil en un juego y que tuvo que estirarse todo, pues ese es un accidente. Pero si la técnica se domina desde el principio, pues se va a minimizar esto, y esto es importante especialmente con los niños, enseñar bien la técnica. Bueno, pero supongamos, volviendo al punto que ocurre dentro de una cancha, ya sea de voleibol o en una arena de lucha, ¿verdad?, que podría ocasionar, de pronto lo primero que habrá que hacer, habrá que inmovilizar. Sí, entonces esto es el hielo, y inmovilizarlo y trasladarlo inmediatamente al sitio donde va a ser atendido por un médico de emergencia o por un ortopeda de una vez. Entonces, ¿en qué consiste el manejo inicial? Quiero recalcar la importancia de lo que acaba de mencionar la doctora de inmovilizar y llevar a un centro asistencial. Aún con la vasta experiencia que puede tener el doctor Vargas o un entrenador de voleibol que puede haber visto eso muchas veces, por fuera podemos ver una luxación, el cuadro de luxación, pero no sabemos si con la luxación hay una fractura agregada, una lesión nerviosa o lesiones concomitantes. Entonces esa es la importancia de ir lo más pronto posible a un centro de atención, parte por lo que mencionaba, que el dolor no cede hasta que no regresa la articulación a su lugar, y parte porque todas las demás estructuras se están dañando mientras la articulación está afuera, y hay que tomar una radiografía.
Aquí tenemos mucha costumbre de que el entrenador, de que el compañero que ya sabe cómo hacerlo, de que el sobador, de que etcétera. Que ella considera que tiene tanta experiencia porque lo ha visto tantas veces que no va a haber venir, ¿verdad? Y no es que tenga nada en contra de eso. Pero yo lo he hecho, yo he estado en situaciones a nivel personal, pero no es lo recomendable porque no sabemos qué otra lesión puede existir y qué más podemos lastimar durante esto. O sea, es decir, antes se hacía en frío y se hacía con el pie y se alaba el brazo. Y se hacía todo, hipocrática. Desde Hipócrates se describe ese método. Y cuando ahora lo más sencillo es una sedación, el paciente se relaja y llega casi que automáticamente a su lugar sin posibilidades de dañar otros tejidos. O sea, esa es como que la diferencia de ocupar el lugar adecuado, la persona adecuada en un ambiente adecuado. La reducción que es llevar de regreso llevar de regreso la articulación a su lugar cuando cae. Y aplicarse en el momento cuando se aplica un medicamento para el dolor, para la inflamación, y luego de regresar, luego de que la radiografía verificaste, con una radiografía es suficiente para verificar que no hay otra fractura. Para ver que no hay otra fractura y que el hueso esté en su lugar. La radiografía nos sirve para las dos cosas, o sea, para ver que el hueso esté en su lugar y que no hay fractura acompañando. Lo que no vemos con la radiografía es qué daño causó la luxación. En nervios y vasos sanguíneos. Aquí vamos en el paquete ligamentos, músculos y una estructura que se llama labrum, que quizás para nosotros los ortopedas es de las cosas más importantes porque es en verdad donde nosotros metemos mano. O sea, ¿cómo se llama? Labrum, o sea, del labio, ¿verdad? Del labio. Si pensamos que, nuevamente, el glenoides es una paila, el labrum lo convierte en un plato hondo, ¿verdad? Okay. Porque es un reborde, un guacalito, perdón. Es un reborde alrededor de todo de esta glenoides que cuando se zafa la cabeza, eso es lo que se puede quebrar. Se rompe y se queda aquí, o sea, eso como no regresa automáticamente, es como un bumper que no permite que salga la cabeza. Entonces ese bumper se zafa y nosotros, como la reconstrucción más común, no es la única, pero la reconstrucción más común es llevar ese labio a su lugar y volverlo a pegar, y eso da la estabilidad anatómica. Ya lo demás, que es fortalecimiento muscular y fisioterapia, es lo que trabaja todo lo demás, que es muscularmente hablando, ligamentariamente hablando, la estabilidad. Bueno, pero vámonos entonces en parte. En la radiografía, ¿sí puedo ver que si el labrum se lastimó? No, se necesita resonancia. Entonces, pregunto, ¿de entrada no tendría que ser una resonancia o se puede sospechar que hay un daño en ese labrum y pasar al siguiente? Lo que pasa, o sea, se hace la radiografía porque es más rápido. Y más cómodo además. Es más rápido. Es por cuestión de tiempo. La radiografía se toma a los 2 minutos, ya tenemos la imagen. A los 10 minutos ya el hueso está de regreso. Tomamos la imagen y ya está de regreso. Ahí de todos modos viene un periodo de descanso, de reposo. Y podemos tomar ahí el tiempo que toma una resonancia, que aparte de que es un examen que dura 40, 45 minutos, es más costoso, es más específico y todo. Y usualmente en primeras luxaciones, en un paciente joven, debería ser rutinario que siempre se tome. Pero igual, es un tema económico, de conveniencia, lo que sea. Pero sí, lo mejor sería siempre tomarlo, pero ya una vez el hombro esté en su lugar. O sea, no vamos a esperar una resonancia para restituir el hombro. Eso quizás que es importante. Muy bien, entonces ya tengo el hombro restaurado, ya tengo nuevamente la cabecita dentro de la pailita, ¿verdad? Y entonces si se evalúa conveniencia a tomar la resonancia, se toma en ese momento. Se toma en ese momento o ya cuando el dolor haya cedido. O sea, eso... unos días después. La decisión quirúrgica no tiene que ser en el momento. No se toma, eso a ese punto al que quiero llegar, que la decisión de operar no siempre va a ser tomada en la emergencia, en el momento, en el día del golpe o del trauma. Puede ser tomada después. En una luxación, dividámosla en dos partes. La emergencia es hacer llegar el hombro a su lugar y el tratamiento es lo que podemos hablar, qué camino se va a tomar. Eso podemos esperar 15 días si es posible, no hay problema. Incluso hasta 15 días, excelente. Bueno, pues hablando de radiografías, en la siguiente cápsula la doctora Yosetti Solórzano, radióloga, nos habla del uso de las radiografías para el diagnóstico de luxación de hombro. Y al regresar hablaremos con Arlen sobre la fisioterapia.
Hola amigos de Salud TV, soy la doctora Yosetti Solórzano, médico radiólogo. Vamos a hablar en esta ocasión de una patología muy frecuente como es la luxación de hombro. El hombro está formado por 3 huesos, el húmero, la escápula y la clavícula, y es bien accesible a ser dañado por cualquier traumatismo, ya sea directo o porque caigamos con el brazo extendido y desplaza esos huesitos. Nosotros podemos ver aquí cómo el húmero se ha desplazado en forma anterior, que es la patología más frecuente. Cualquier persona que se caiga con el brazo extendido sufre esta patología y va a haber un abultamiento en la parte anterior de su hombro. Eso es bien importante que el médico examine y posteriormente nosotros por medio de la radiografía hagamos el diagnóstico preciso. ¿Por qué? Porque dependiendo del tipo de patología va a ser el tratamiento. Hay que tener mucho cuidado con cualquier manipulación o que lo vayan a sobar en una forma empírica sin haber tenido una radiografía. La otra patología que podemos tener es la luxación cuando el hombro se va para atrás. Y eso es porque chocan contra nosotros y el huesito se va para atrás y el tratamiento es completamente diferente. Hay personas que con cualquier movimiento se les zafa el hombro. ¿Qué tienen que hacer en ese caso? El paciente tiene una inestabilidad en esa articulación y nosotros hacemos el estudio de la resonancia magnética, donde podemos ir viendo cómo está el estado de todos sus tendones para poder ver dónde queda la patología, para poder dar el tratamiento adecuado. Bueno, espero que les haya ayudado esta presentación. Soy Yosetti Solórzano, médico radiólogo para Salud TV. Estás viendo Salud TV. Muy buen provecho a usted que está almorzando y gracias por permitirnos estar ahí acompañándole. Este día hablando de luxación de hombro y me encanta que tengamos ya una pregunta a través de WhatsApp para ver en qué podemos ayudar a nuestro televidente acá junto con nuestros especialistas. Nos dice Alejandra: hola, buenas tardes. Mi abuela iba a clase de natación y sufrió de un dolor en su hombro derecho. Tiene 4 meses ya. A veces siente que se le queda su brazo sin movimiento. Muy bien, gracias Alejandra. Mira qué interesante, qué lindo. La abuelita iba a natación, pero ya tiene 4 meses que me imagino que ya no está yendo, no sabemos, pero dice que tiene dolor. ¿Podría ser eso una luxación? No, a ver, mucho tiempo. La luxación no aguanta 6 horas sin consultar. O sea, es imposible. Lo que sí hablábamos aquí en el corte es la complejidad del hombro y tantas cosas que pueden fallar, digamos, o lesionarse. En natación lo más común es la lesión de los tendones, conocidos como el manguito rotador, que es por el movimiento complejo de la nadada, que pueden inflamarse, una tendinitis, desgarrarse o romperse por completo. También, siendo la abuelita, es de considerar también lesiones del cartílago, que es lo más común por la edad. Es decir, es de evaluarla, puede ser muchas cosas, pero no creería que es una luxación, no creería que es algo que tenga que terminar con el ortopeda en quirófano, sino que probablemente va más por la línea de fisioterapia. Entonces, en este caso, la abuelita, si ella puede mover su brazo, pero siente que se le queda sin fuerza, ¿valdría la pena que visite fisiatra o fisioterapeuta o necesitaría algún estudio previo? Lo ideal para el hombro es los 2 estudios radiografía ideales, y resonancia. Radiografía y ultrasonografía. Es lo más básico, lo más barato y lo que nos da más información en un hombro que le tenemos en estudio. Ya si al examinar, y por eso primero lo ideal es ir donde el médico, si al examinar determinamos que hay una inestabilidad que amerite una resonancia, pues de un solo se hace la resonancia y obviamos las otras 2 cosas. Ok, excelente. Bueno, vamos a hablar con nuestra querida fisioterapeuta aquí con Arlen. A ver, ¿en qué momento de una luxación del hombro entra fisioterapia? Hasta que tengamos ya completamente descartada una lesión de las que hablaba el doctor Olivares, que se pueden descartar hasta 15 días después, ¿o puede recibir fisioterapia antes? Bueno, la fisioterapia podemos dividirla en 2 partes, ¿verdad? Una es al momento de la luxación, si ya fue reducida, llevada a su lugar, podemos perfectamente
controlar dolor, controlar inflamación por medio de medios físicos. Si tiene un vendaje, pues tenemos que esperar el tiempo, ¿verdad?, que el médico ha dejado para que nosotros poder intervenir. Luego de eso, que sería una intervención primaria, ¿verdad?, para disminuir dolor e inflamación, podemos ya quedarnos permanentemente con el paciente para mejorar la movilidad, para que no pierda movilidad, y en estos casos de las luxaciones normalmente pues hay lesiones de tendón, hay lesiones de ligamento, toda la estructura del hombro es lesionada, entonces allí sí tenemos que prevenir que la persona no deje de mover su hombro, porque si deja de mover su hombro, eso se convierte en una tendinitis y posteriormente en un hombro congelado, y así sucesivamente van aumentándose el dolor hasta que la persona ya no puede bañarse, ni siquiera lavar ya no puede abrocharse el sostén y así. Entonces ese es nuestro trabajo ya en la parte de que en parte preventiva a una nueva lesión, y en el caso pues que fue un accidente, que la persona pues no practica deportes, un accidente de tránsito, uno como el que hablábamos fuera del set que se colgó y se le luxó, pues ya esas cosas ya se salen de una luxación normal, ¿verdad?, congénita, por decirlo así, y después de la atención, si no necesita resonancia, si no necesita cirugía, si toda su estructura está lo suficientemente estable para un tratamiento de fisioterapia, pues también se atiende. Muy bien. Tenemos una llamada, me gustaría que la atendiéramos a ver en qué podemos ayudar a nuestro televidente. Hola, buenas tardes. Aló, muy buenas tardes. Felicitaciones por su programa. Muchísimas gracias por estar en sintonía. Cuéntenos, ¿en qué le podemos ayudar? Es una pregunta tal vez no de hombro, ¿verdad?, pero sí una cuestión de ortopedia. Fíjese que yo tuve una lesión hace como 15 años del ligamento cruzado. Entonces eso con el tiempo se me ha vuelto en una artrosis ya grado 3. Entonces en el seguro me dicen de que por la artrosis tendría una prótesis. Entonces tengo dos problemas, la artrosis y la sección del ligamento cruzado. Entonces, como yo sigo jugando fútbol, se me ha desviado la pierna, ¿verdad?, hacia el lado externo. Entonces yo quisiera saber cuál es el tratamiento, si me van a suturar el ligamento o se me pone la artrosis o se me hacen las dos cosas de un solo. Bueno, amigo, no se me vaya porque creo que va a ser un poco difícil que el doctor Olivares pueda, pero más o menos lo puede guiar en qué es lo que va a suceder. Lo puedo guiar un poco, decir que lo primero que le tengo que explicar es que el ligamento cruzado es una de las estructuras que existen para proteger el cartílago. Cuando hablamos de artrosis hablamos de desgaste de cartílago. En la rodilla específicamente los ligamentos y los meniscos están ahí, su función es proteger el cartílago. Con esto a lo que quiero llevarlo es que si ya se presentó el desgaste de cartílago grado 3, entendamos grado 3 de 4 posibles, ya arreglar el ligamento no tendría razón, porque su razón de ser ya no está, pues ya no hay cartílago, o sea, ya no hay nada que proteger. Entonces el ligamento cruzado no tiene razón de ser ahorita, sino que el tratamiento del cartílago. Ahí el tratamiento de cartílago, si es prótesis o no, depende de muchos factores, de edad, de dolor, de funcionalidad, y cuando se hace prótesis, las prótesis de ahora no necesitan reconstrucción del ligamento cruzado, sino que la misma prótesis da la estabilidad que daba previamente el ligamento cruzado. Es decir, son dos cosas de 15 años, ¿verdad? Sí, son dos cosas separadas, es decir, y esa es la consecuencia de no operarse el ligamento cruzado, de no operarse un menisco, de no corregir la parte anatómica. Es decir, una cosa es la anatómica, es decir, las piezas, y otra cosa es cómo funciona, que es cuando ya involucramos la fisioterapia, el fortalecimiento y todo eso. Si las piezas están malas, puede causar esto, que se dañe lo que supuestamente están protegiendo. Ahora bien, mencionaba el que él sigue jugando fútbol y que se le ha desviado la pierna, ¿entendido? Me imagino que de algún modo... La artrosis avanzada lo que hace es eso, o sea, la artrosis avanzada te va desviando la pierna hacia adentro, hacia afuera, dependiendo de qué parte del cartílago está más dañado. Eso es secundario a lo otro que tiene. Muy bien.
Bueno, amigo, espero que le haya podido ayudar un poquito la guía, porque entonces el tratamiento definitivamente va dirigido a la prótesis, al cartílago, ya sea prótesis, ya sea limpieza de cartílago, ya sea medicamento para el cartílago, depende de en qué estado esté el de funcional de la rodilla. Muy bien, bueno, gracias por llamarnos. Tenemos otra pregunta en WhatsApp. Ahí tenemos Marta Abarca, nos dice, yo tengo ruptura parcial del supraespinoso, tengo 55 años. ¿Inevitablemente se me romperá? Pregunta. ¿Siempre necesitaré cirugía a futuro? Pregunta. Y aunque haga fisioterapia, nos dice el supraespinoso del hombro derecho. Bueno, gracias, doña Marta, por escribirnos. La respuesta más honesta sería no sé. Sí. La respuesta más honesta sería no sé. Una lesión parcial puede romperse por completo, sí. Igual que un tendón sano puede romperse por completo de una sola vez. Exacto. O sea, no necesariamente porque está parcial va a llegar a una completa. Y si lo único que puede ayudar a prevenirla es el tratamiento por fisioterapia, ultrasonido, fortalecimientos, que son las cosas que pueden prevenir que esto siga avanzando. Muy bien. Bueno, vamos a ver la siguiente nota extra que dice ¿qué hacer si tengo dolor de hombro? Y al regresar, nuestra sección de primeros auxilios como todos los jueves. Ya volvemos. Si tienes dolor de hombro, lo primero que tienes que hacer es diferenciar si ha sido desencadenado por un esfuerzo, una caída o se trata de una lesión que ha aparecido de forma progresiva. En las situaciones traumáticas más incapacitantes hay que realizar como mínimo una radiografía y suele ser aconsejable una resonancia magnética o, en su defecto, una ecografía para descartar fracturas de hueso, luxaciones, lesiones de tendones, ligamentos o del lambrum, por mencionar algunas. Si el dolor ha aparecido progresivamente pero no es muy limitante, el simple hecho de bajar el ritmo, consumir medicamentos antiinflamatorios, no esteroideos y realizar ejercicios suaves de movilidad y fuerza pueden ser suficientes. La fisioterapia es de gran ayuda en estos pacientes y se han de mantener los ejercicios recomendados de 3 a 6 meses, antes de considerar que el tratamiento conservador no está funcionando. En cualquier caso, las causas del dolor de hombro son muchas y que algunas de ellas no son fáciles de identificar. Por eso, solo debemos aceptar diagnósticos y recomendaciones sobre el tratamiento por parte de un especialista de hombro, que además haya estudiado tu caso, realizado un ejercicio físico detallado y que tenga acceso a pruebas de imagen. Estás viendo Salud TV. Bueno, continuamos con nuestro programa en nuestro jueves y la sección de primeros auxilios junto con el doctor Rodolfo Castro. ¿Qué tal, Rodolfo? ¿Cómo estamos? Doctora, muy contento siempre de estar aquí en compañía de los compañeros aquí para poder dar seguimiento a estos temas tan importantes. Excelente. Y como hoy estamos hablando de luxación de hombro, pues de verdad que me parece súper apropiado que vamos a dar una demostración de cómo inmovilizar un hombro en caso de que tengamos un problema como este, ¿verdad? Sí, definitivamente. Bueno, ya como los colegas y profesores han estado hablando, pues obviamente una luxación de hombro es considerada una emergencia, definitivamente. Y dolorosa, por cierto. Y dolorosa, exactamente. Entonces, una de las cosas más importantes para poder llegar a la etapa hospitalaria, para que un especialista pueda verlo, es la aplicación de primeros auxilios. Y es por eso que en esta ocasión tenemos a nuestros 3 amigos que nos van a ayudar. Está el doctor Castro, por cierto, Mauricio Castro. Pareciera que somos familiares, pero no, ¿verdad? Sí. Tenemos a Jonathan y tenemos a Angie. Jonathan va a ser nuestro modelo, quien va a presentar en apariencia una lesión en lo que es su brazo derecho. Y normalmente, pues como ya lo habrán explicado en el programa, se pierde la simetría entre ambos hombros, ¿verdad? A la hora de que hay una luxación, por lo general hay una especie de hombro caído, ¿verdad? Y normalmente esto pues se estiran los ligamentos y es muy doloroso. Ahora, una de las cualidades que vamos a ver es que podemos hacer mucha ayuda a través de un vendaje, que en este caso pues estamos utilizando una venda elástica. Angie va a colocarlo, no sé si pueden hacer una toma.
Ahí Jonathan nos tiene, bueno, se ha colocado el brazo enfrente, que es el primero que ya, se supone que es lo primero que hacemos es doblar el brazo, ¿verdad? Es como un mecanismo de defensa. Ajá. Luego lo pasamos hacia la parte de arriba, primero hacemos cinturón, ahora pasamos por encima del brazo, por arriba del brazo, excelente. Y vamos tensando un poco el elástico para poder inmovilizar. Luego bajamos una vez más, nos vamos hacia la cintura, exactamente a la altura del codo. Venimos, no, al lado de abajo, por favor. Al lado de abajo sería. Exacto, ahora hacia arriba, ahora hacia arriba, ahora hacia arriba. Perdón, retrocedamos por favor, Angie. Retrocedamos por favor. Ok, otra vez. Quédese a la altura del codo y luego subamos. École, muy bien. Ahora pasémoslo por encima, alrededor. Una vez más, por arriba. Más arriba, o sea, más arriba, cubriendo lo negro, cubriendo la parte negra de la camisa, del hombro. Eso, muy bien ahí. Y luego vamos hacia abajo. Traten de tensarlo un poco para que les alcance. Luego vamos otra vez hacia abajo y pasamos exactamente a la altura del codo nuevamente, solo que de enfrente, no atrás, enfrente, hacia arriba ahora. Muy bien. Muy bien. Y lo tensamos. Tensémoslo otra vez. Ya. Y luego terminamos de hacer el vendaje. De esta manera estamos inmovilizando hombro y estamos movilizando brazo, antebrazo. Y de esta manera pues podemos salir. Hay que terminar de darle la vuelta ahí, por favor, Angie, si es tan amable. Y hay un micropore, ¿verdad? Que ya debe de estar listo. En caso que no tuviésemos los famosos chuchitos o ganchos, puede ser ¿verdad? un ganchito o los chuchitos que traen las vendas elásticas. Sí, o en el peor de los casos puede ser hasta un tirro. Hasta tirro. Hasta tirro puede ser y eso pues nos ayuda. Ahí obviamente nos falta un poquito más de vueltas, pero esa es como la idea principal. Podemos inmovilizar también con charpas o vendas triangulares, ¿verdad? En caso que no tuvieran, se recuerdan que está el famoso cabestrillo, que básicamente es inmovilizar el miembro a la altura del tórax con el cabestrillo. Eso iba a preguntar, si tuviéramos un cabestrillo, pues es lo mismo. Es mucho más fácil, de hecho lo podemos hacer hasta con una toalla, lo podemos hacer con un mantel. Claro. Inmovilizamos el brazo y luego después que ya esté inmovilizado en cuello, podemos pasar otra toalla alrededor para inmovilizar. Y esa sería la forma. El punto es al inmovilizarlo, lo que estamos logrando es disminuir el dolor y disminuir que se siga moviendo y pueda lesionar otras estructuras, ¿sí? Exactamente. Recuerden que algo importante es que el cuerpo disminuye el dolor cuando está en la posición anatómica normal, ¿verdad? Y cuando está en la posición anatómica normal, tratando de regresar a esta posición, pues le ayuda mucho, disminuye el dolor y nos permite mejorar a la hora de hacer el traslado para que sea el ortopeda quien lo vea, no un sobador, sino un ortopeda en un centro hospitalario. Excelente, bueno, muchísimas gracias acá a nuestros amigos a Angie, a Jonathan y al doctor José Mauricio. Gracias, Rodolfo, por esos consejos. Nos vamos a una pausa y ya volvemos. Y a Jonathan lo dejaremos ahí amarrado. Sí. Estás viendo Salud TV. Continuamos con nuestro programa y tenemos más preguntas, así que vamos a darle paso para poder avanzar y leer lo más que se puedan. Veamos, nos dice José: yo me caí y me sostuve con los dos brazos, pero luego apareció un dolor en el hombro izquierdo. Ya son varios meses que el dolor persiste y siento que se me traba y en la noche me duele mucho. Justamente lo que hablamos, Rafael, de verdad que la gente que cae y pone los dos brazos y típicamente la lesión atrás, ¿verdad? Sí, y los dolores estos que se presentan así, que van y vienen con traboncitos, y especialmente los que dan en la noche, usualmente estamos hablando de manguito rotador, que es lo que estábamos hablando con el otro caso anterior. Y eso primero hay que diagnosticarlo, eso es lo principal. Antes de dar cualquier consejo, es diagnosticarlo. Una ultra quizás es lo más indicado en el caso de ella. Consultar primero. Exacto. Bueno, José, habrá que consultar, que lo evalúen y que le tomen un ultrasonido para poder verificar qué es lo que le está ocasionando ese traboncito y ese dolor luego de esa caída. Veamos la siguiente pregunta. Tenemos otra pregunta, nos dice, aquí, ahí está, nos dice Abigail Alas. Buenas tardes, quería preguntarle a los doctores si un niño de 1 año y medio puede sufrir de luxación en el hombro. Muchísimas gracias. A ver, Rafa, ¿será que un niño tan chiquito así? La forma en que cae, ¿verdad? Sí, o sea, hay luxaciones congénitas, o sea, que ya nacen con eso, de todas las articulaciones. En el hombro y en el codo hay una
una lesión que se llama hombro y codo de la nani, ¿verdad? Porque es el jalón, el jaloneo que las tienen así a los niños, que los llevan por todos lados con el brazo así. No le entendía yo a Arlen, ella me estaba haciendo justamente esa señal y yo decía, ¿qué le pasa? El jalón que le cuando empiezan a caminar suele pasar eso, que ya los niños los quieren ir soltando, ya no los agarran de las dos manitas, sino que solo de uno, y ellos se pueden caer, y ahí es donde... Sí, mucho cuidado. También para los que papás no a veces caigan. tienen esa costumbre, la costumbre de levantar a los niños de los brazos para jugar, eso también puede ser. Y el gesto del berrinche, cuando están haciendo berrinche, que se tiran y no se quieren soltar del brazo, y por eso es bien se le llaman los americanos el hombro o el codo de niñera. Hombro o codo de niñera, muy bien. Veamos la siguiente pregunta. Nos dice Pedro López, buenas tardes, los felicito por el programa. Mi pregunta es que hace 2 meses tuve un accidente de trabajo. Me recargué en mi hombro derecho y siempre mantengo un dolor. Bueno, gracias, Pedro. Otro caso de dolor, en estos casos, como ya son cuestiones crónicas, probablemente puedan verse beneficiados de una consulta con fisioterapia o fisiatra, ¿verdad, Arlen? Sí. En esos casos, cuando ya hay un porqué, ¿verdad? Sucedió, porque muchas veces llega gente que dicen, mire, no sé. Me duele el hombro, pero realmente no sé qué me pasó. Entonces, si es por una actividad, vemos el tiempo que tiene, la cronicidad de la lesión, y así es el tratamiento, porque muchas veces cuando ya las lesiones son bien crónicas, por la misma estructura del hombro, lo que sucede es que ya hay demasiadas adherencias. Entonces, primero el tratamiento es de romper adherencias, mejorar la movilidad, y ya posterior a esto el dolor automáticamente va disminuyendo. Al mejorar especialmente en esos casos en los que ya sabemos, porque él mismo dice, hace un par de meses se recargó completamente sobre su hombro derecho. Es muy difícil que haya una ruptura o una cuestión un poco más grave, ¿verdad, Rafa? Sí. No se puede saber. Y si hubo, puede que se regenere. Y lo que sí les puedo decir del hombro es que el hombro es como el hijo necio, hay que darle para que entienda. O sea, así es. O sea, por eso es que la mayoría de problemas de hombro terminan a donde es licenciada y no terminan en el consultorio. Sí, es cierto. Veamos la siguiente pregunta. Tenemos otro, por favor, siempre que nos mande preguntas por WhatsApp, envíenos su nombre para que de una vez lo podamos guardar y podamos saber a quién le estamos respondiendo. Buenas tardes, quisiera preguntar, tengo un dolor constante en mi hombro que me desvela. Tengo 54 años. Pregunta ella si será por la edad, me gusta correr. Gracias, Dios me lo bendiga. Muchísimas gracias por escribirnos. A ver, doctor, ¿le gusta correr? Difícilmente se va a luxar el hombro corriendo, ¿verdad? Pero, sí, difícilmente. Pero tiene un dolor en un hombro. Vuelvo a lo mismo que nos decía el doc, hay que hacer un diagnóstico para de ahí establecer una estrategia terapéutica. Sí, porque esta persona podría ser, porque es de las que dicen que no sabe qué le pasó, porque sencillamente siente un dolor, puede haber sido hasta dormido, lo que mencionábamos al principio. Sí. Y claro, un hombro doloroso a los 54 años puede ser degeneración tanto de los tendones como del cartílago, como debilidad muscular, como a veces problemas de cuello, en esta edad que dan problemas de nervio, dan su síntoma principal es dolor de hombro. Dolor de hombro. Entonces, lo principal, como dice el doctor, es consultar y examinar, evaluar bien para no adivinar. Muy bien, tenemos nuevamente, nos escribe nuestra amiga Marta Abarca, no sé si vamos a complementar. Nos pregunta ella, ya nos había hablado de la ruptura del supraespinoso, si mal no recuerdo, y nos pregunta en casos crónicos, ¿el magneto es la mejor terapia? Marta, muchísimas gracias por escribirnos. Vamos a ver, Arlen, ¿qué le parece? La magnetoterapia es una alternativa de la gama de electroterapia. No es principalmente la mejor terapia, ¿verdad? Sino la fisioterapia se compone de una combinación de técnicas, tanto de técnicas como crío, electro, y allí entra magneto, y la mejor parte para el hijo rebelde, el movimiento. Entonces sí tiene que ser una combinación, porque una sola cosa es como que yo le diga, bueno, yo solo le voy a aplicar TENS y con el TENS se va a curar. No es cierto. Entonces sí hay que hacer una combinación de técnicas. En esas puede estar incluida la magneto. Podría estar incluida. Bueno, Marta, muchísimas gracias por escribirnos, y a todos los demás, gracias de verdad por tomarnos en cuenta para responder sus dudas. Esperamos que el llamado de atención es que tienen que consultar
para hacerles un correcto diagnóstico y poderles ayudar de mejor forma. Doctor Vargas, su recomendación a los deportistas, ¿habrá algo, el calentar bien, por ejemplo? Por supuesto, todo el ritual, el buen calentamiento, el buen estiramiento, la vuelta a la calma al final, y para deportistas y no deportistas, pues que hay que hacer ejercicio. Y 2 veces por semana hay que hacer trabajo de fuerza, no a la fuerza, de fuerza. Y ese trabajo de fuerza debe incluir hombros, trapecios y deltoides. Cuando hablamos de musculación, precisamente a eso se refiere, a hacer trabajo de fuerza. Sí, que no es obligación ir a un gimnasio. Se puede hacer de muchas maneras, con el propio peso, con ligas, hay un montón de formas con las cuales se puede hacer. Bueno, se nos terminó el tiempo, la verdad es que había mucha tela que cortar, pero muchísimas gracias, creo que hemos aprendido muchísimo. Gracias, Rafa, por acompañarnos, gracias, doctor Vargas. Gracias por la invitación. Un placer, gracias a todos los que nos escribieron. El día de mañana, bueno, es viernes, vamos a estar hablando de un tema que a todas las mamás les interesa, las caídas del bebé, así que no se lo pierdan. Por hoy que tengan una linda tarde de jueves, finalice bien su mes y que Dios las bendiga. Los consejos más importantes a implementar cuando se presenta una luxación de hombro son los siguientes. Frente al dolor intenso, hay que evitar que alguien alrededor intente reducirle el hombro con maniobras de tracción, si no es una persona calificada para hacerlo, ya que existe el riesgo de provocar una fractura, o si esta ya ha ocurrido, desplazarla. Tome en cuenta inmovilizar el brazo de la persona con el problema. Esto se puede hacer con un cabestrillo, que es una banda que se cuelga del hombro o del cuello para que el brazo del afectado no se mueva. También se puede utilizar un pañuelo o ropa. Luego hay que trasladarlo a un servicio de urgencia para que sea evaluado. Se realizan las radiografías para hacer el diagnóstico. Luego se reduce el hombro a una posición con técnicas específicas para esto, bajo sedación o anestesia.